Laura Auf se paró junto al fregadero y lavó mecánicamente los platos de la cena mientras escuchaba su voz. Desde el salón, Stefan había estado hablando por teléfono durante unos 20 minutos y su tono era extrañamente suave, casi gentil, muy diferente al que normalmente usaba con colegas o amigos. Cerró el grifo y escuchó con más atención. «Ikuot, no puedo esta noche, Ikuot», dijo Stefan en voz baja. «Ikuot, ¿sabes Ikuot, en casa?» «Sí, claro que lo recuerdo. Te llamaré mañana». Laura sintió algo familiar. Hormigueo en la zona del estómago. Estas conversaciones han tenido en los últimos 3 meses y su marido siempre la rompía, tan pronto como ella entró en la habitación. Al principio pensó que estaba relacionado con el trabajo. Stefan trabajó como gerente en las empresas de logística y las llamadas nocturnas no eran infrecuentes. Pero poco a poco los detalles se fueron uniendo hasta formar un panorama general desagradable. La camiseta nueva la compró hace un mes y solo la usó en viajes de negocios. El olor de un perfume extranjero en su jaqueta, ligera y floral, completamente diferente a su aroma habitual. El extraño despiste cuando hablaba de su trabajo en el consultorio del dentista, donde estaba desde las 5, trabajó en recepción durante años. Stefan siempre parecía escucharla solo a medias, constantemente distraído por su teléfono inteligente. «Ikuot, Laura, ya terminé, Ikuot», llamó desde la sala de estar. «Ikuot, ¿puedes hacer café, Ikuot?» Se secó las manos con un paño de cocina y se acercó a su marido. Stefan estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono y luciendo contento. 7 años de matrimonio le habían enseñado a Laura para leer su estado de ánimo y sin duda estaba de buen humor ahora, como también cuando había recibido una bonificación en el trabajo o estaba planeando algo agradable. «Ikuot, ¿quién llamó?» «Ikuot», preguntó, tratando de que su voz sonara indiferente. «Un colega de Múnich. Hablamos de entregas para la próxima semana». Laura asintió y entró en el cocina para hacer café. Una colega de Múnich se preguntó qué clase de colega llamaría a las 9 de la noche. Y hablaría como si estuvieran hablando de algo mucho más personal que las entregas. Echó café en polvo en la máquina y pensó en cómo había cambiado su matrimonio. En los últimos meses, Stefan siempre le contaba sobre eso. El trabajo habla de clientes difíciles, trámites y planes futuros. Ahora solo respondió lo mismo cuando ella le preguntó sobre él negocio y rápidamente desvió la conversación hacia otros temas. Los viajes de negocios se hicieron más frecuentes, todos 14 días en lugar de lo habitual una vez al mes. Y cada vez regresaba con un humor especial, cansado y emocionado al mismo tiempo. «Laura, ¿tú haces el café o lo cultivas?» Stefan bromeó y apareció en la puerta de la cocina. Ella se dio vuelta y lo miró de cerca. A sus años todavía era un hombre atractivo, alto, delgado, con espeso cabello oscuro y expresivos ojos marrones. Últimamente ha estado prestando más atención a su apariencia. Se había comprado ropa nueva, se cambió el perfume y hasta se apuntó al gimnasio a pesar de que tenía su antes prefería pasar mi tiempo libre en casa. «Ya casi ha terminado», dijo, sirviendo café en las tazas. «¿Cómo va el trabajo?» «Muchos pedidos». «Bueno, lo de siempre». «Volumen de negocio».
Stefan tomó la taza. Y tomó un sorbo. Por cierto, quizá tenga que volver a Múnich la semana que viene. Los clientes quieren el nuevo. Discuta el contrato en persona. De nuevo. Laura probó el suyo. Para ocultar la irritación. Hace solo una semana que volviste de Múnich. El tesoro empresarial. Si queremos una buena vida, tenemos que ir donde está el dinero. Él le pasó el brazo por los hombros, pero el contacto parecía mecánico, sin una cercanía real. No te preocupes, no. Tardarás mucho, 3 días como máximo. Laura se apoyó en su pecho y cerró los ojos. Este abrazo alguna vez la había hecho sentir segura y en paz, pero ahora lo único que sentía era enseñanza. Stefan olía a un perfume nuevo, amargo y amaderado, no el dulce aroma que ella una vez le dio. Regalo de cumpleaños. Ikuot, te extrañaré, Ikuot, dijo en voz baja. Ikuot, yo también te extrañaré, Ikuot, respondió. Pero las palabras surgieron automáticamente, sin ningún sentimiento real. Después del café, vieron las noticias en la televisión, pero Laura apenas asimiló la información. Pensó en qué hacer a continuación. Stefan directamente en él aborda el asunto. Pero ¿y si ella estaba equivocada? ¿Qué pasaría si él realmente estuviera trabajando duro y todas sus dudas fueran solo fantasía? No, le dijo su instinto. Que algo andaba mal. Había demasiadas pequeñas cosas, eso no encajaba. La nueva costumbre de ducharse inmediatamente cuando regresaba de viajes de negocios, el teléfono que ahora siempre dejaba boca abajo, las excusas cuando ella le sugería irnos de vacaciones juntos. Ikuot, Laura, pareces un poco tensa hoy, Ikuot, dijo Stefan y cambió de canal con el control remoto. Ikuot, ¿pasó algo en él? Trabajo, Ikuot, no, todo está bien. Solo estoy cansado. Quizás deberías tomarte unas vacaciones y visitar a tu hermana Anja en Berlín. Laura lo miró sorprendida. Stefan también apoyó sus viajes. Sus familiares, por lo general no mucho y a menudo decía que se aburría solo en casa. Ahora lo sugirió él mismo. ¿Por qué?, preguntó con cautela. Ikuot, creo que necesitas un descanso, Ikuot, para distraerte un poco. Ikuot, él no la miró, sino que se quedó mirando la televisión. Y tengo mucho que hacer en este momento y de todos modos estoy en movimiento todo el tiempo. Ya veo, dijo Laura lentamente. ¿Quieres que vaya? No quiero, solo lo sugiero. Stefan finalmente se volvió hacia ella. Fuiste tú quien se quejó que hace mucho que no ves a Anja. Era cierto que hacía mucho tiempo que no visitaba a su hermana, pero ahora la sugerencia de su marido sonaba sospechosa, como si intentara dejar espacio para algo importante. Se acostaron a las 30. Stefan se durmió profundamente, como siempre. Y Laura miró al techo y pensó en la situación. Había que hacer algo. ¿Pero qué exactamente? Contratar un detective privado, demasiado caro y demasiado oficial, siga sola a su marido. ¿Pero cómo podría hacer eso discretamente? Se giró de lado y observó a Stefan dormir a la luz de la farola que caía a través de las cortinas. Su rostro parecía tranquilo e inocente. ¿Era realmente capaz para cometer esta traición? El hombre con el que 7 habían vivido juntos durante años. Todos sus planes, sus sueños de niños, de una casa más grande, de un futuro
Laura fue a la cocina y empezó a preparar el desayuno. Rompe los huevos en la sartén. Pon el café, pon el pan en la tostadora. Todos estos movimientos familiares de las manos fueron automáticos, mientras su mente estaba ocupada analizando el comportamiento de su marido. Cada gesto, cada palabra, cada tono de voz, todo fue evaluado cuidadosamente. Durante el desayuno, Stefan miró su teléfono celular varias veces, escribió mensajes cortos y parecía concentrado en algo importante. Laura intentó iniciar una conversación sobre planes para el fin de semana, una nueva película o una visita a su hermana, pero él solo respondió de manera monótona y distraída. Iquot, escucha Iquot, dijo Stefan de repente, guardando el teléfono y mirando directamente a su esposa. Tengo que volar a Múnich mañana. Laura sintió un nudo en el estómago al sentir problemas. Lentamente dejó la taza de café sobre la mesa y miró atentamente a su marido, tratando de leer en su rostro algo más que un simple mensaje sobre un viaje de negocios. ¿Mañana el sábado? Ella preguntó sin el suyo, para ocultar la sorpresa. Pero dijiste el siguiente. El viaje de negocios no está previsto para la próxima semana. Sí, lo sé. Tampoco esperaba este giro de los acontecimientos. Stefan evitó la mirada directa y se concentró en untar mantequilla sobre su tostada, como si eso requiriera un cuidado especial. Un cliente importante llamó anoche. ¿Tienes alguna situación urgente con un envío grande? ¿Insistes en uno personal? Reunión el lunes por la mañana. Si no me presento, la empresa podría perder todo el contrato. El lunes por la mañana, repitió Laura, tratando de ocultar su incredulidad. ¿Eso significa que estarás fuera todo el fin de semana? Así es exactamente como se ve. Había un ligero tono en la voz de Stefan. Un toque de irritabilidad, como si sus preguntas le impidieran concentrarse en algo más importante. Los clientes están dispuestos a pagar mucho dinero por un servicio exclusivo. Entonces tenemos que buscar el de ellos. Horarios y deseos. El vuelo sale mañana. Por la mañana a las 7 de la mañana. Laura asintió comprendiendo. Pero por dentro su cabeza daba vueltas con una creciente sospecha. La explicación parecía plausible en la superficie, pero contenía demasiadas coincidencias convenientes. Una situación urgente a punto de suceder fin de semana, reunión importante el lunes que requirió asistencia durante el fin de semana. Y lo más importante, había emoción en la voz de su marido, una anticipación apenas disimulada, que no coincidía en absoluto con su reacción habitual ante problemas repentinos en el trabajo. ¿Cuántos días? Iquot preguntó, tratando de mantener un tono interesado pero tranquilo. Iquot, 3 días completos. Volveré el martes por la noche. Iquot, Stefan bebió el resto de su café y se levantó de la mesa, obviamente listo para terminar la conversación y continuar con sus asuntos. Iquot, esta noche tengo que hacerlas maletas y levantarme muy temprano. Iquot, después del desayuno se puso a trabajar como de costumbre. Se despidió con otro beso formal y frío y se fue. Laura se quedó sola en una casa, eso de repente le pareció extraño e incómodo. Ella pasó el día en el Clínica Dental y completó mecánicamente sus
Tareas en la recepción, tomó llamadas atendidas, pacientes registrados y trámites procesados. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación matutina con su marido. Sus compañeros notaron su distracción. El doctor Kruger incluso le preguntó si estaba enferma porque parecía pálida y pensativa. Laura respondió que simplemente estaba cansada. Pero sabía que el motivo era diferente. La sospecha la estaba devorando por dentro. Le impedía concentrarse en su trabajo y le hacía seguir repasando los detalles de las últimas semanas. Stefan volvió a casa por la noche de muy buen humor. Tarareaba para sí mientras se duchaba y durante la cena hablaba del progreso de su trabajo y hacía planes para proyectos futuros. Laura lo escuchó de mala gana, más concentrada en su forma de actuar. Este estado de excitación y la euforia era muy similar al sentimiento ante una reunión tan esperada o un evento agradable. Por cierto, dijo Stefan, mientras cortaba un trozo de carne, tal vez deberías ir a casa de Anja este fin de semana. Como no estoy en casa, podrías pasar tiempo con tu hermana y Kuot. Laura miró atentamente a su marido. La noche anterior había mencionado la visita a su hermana y ahora volvió a sacar el tema. Era como si quisiera deshacerse de ella para hacer espacio para algo importante. No lo sé. Ella respondió con cautela. Anja no dijo que ella tiene tiempo. Quizás ella tenga sus propios planes. Llámala, insistió Stefan. Definitivamente. Estará feliz de verte. Te vendrá bien alejarte de la vida cotidiana. Después de cenar fue a dormitorio y sacó su bolso de viaje, el de cuero negro que había comprado específicamente para viajes de negocios. Laura, que fingía estar en la cocina guardar los platos, lo estaba mirando. Proceso de embalaje con cuidado desde el pasillo. Stefan fue tan metódico y cuidadoso como siempre, pero algunos detalles llamaron su atención y le parecieron extraños. Empacó más cosas de las que normalmente llevaba en viajes de 3 días. 2 mudas de ropa interior, jeans casuales, pantalones de vestir, 3 camisas, incluida la nueva azul que había usado esta mañana. Pero lo que más la alarmó eran las cosas que no habían estado antes en su equipaje de negocios. Unos nuevos de color azul oscuro. Calzoncillos tipo boxer con cinturilla elástica plateada. La vio por primera vez y estuvo segura que ella nunca se los había comprado. También un pequeño frasco de un costoso perfume francés que solía dejar en casa y solo usaba en ocasiones especiales. Cumpleaños, aniversarios importantes, eventos familiares y condones. En el bolsillo lateral de su bolso había notado con qué rapidez, casi imperceptiblemente, había deslizado un pequeño paquete allí. Condones. Laura la sintió en esto. La comprensión congeló la sangre en las venas. Ella y Stefan nunca habían necesitado anticonceptivos adicionales. Había estado tomando la píldora durante años y eso fue suficiente. ¿Por qué debería estar en un viaje de negocios necesita condones? La respuesta era obvia, pero intentó buscar otras explicaciones, negándose a creer lo que cada vez resultaba más obvio. Y Kuot, Laura, ¿tienes mi gris? ¿Has visto un suéter de cachemira? Stefan llamó desde el dormitorio. Y Kuot, el que te dije la última vez, y Kuot, está en el armario, en el estante superior.
A la derecha de Tustra, Ikuot, voy a la farmacia rápidamente. Ikuot le dijo a su marido cuando ya se había puesto la ropa de casa. Ikuot, necesito un remedio para un dolor de cabeza. Ikuot, ya me duele la cabeza. El cráneo todo el día. Ikuot, claro. Ikuot, respondió Stefan, sin quitarla vista de la televisión. Ikuot, pero no tardes demasiado. Ikuot. Laura tomó las llaves del auto y su bolso y entró hacia el centro de la ciudad. Se detuvo en los rojos varias veces en el camino. Semáforos y trató de calmar el temblor de sus manos. Lo que estaba a punto de hacer estaba completamente fuera de lugar para ella. Fue mucho más allá de lo que estaba acostumbrada. Comportamiento y sus ideas sobre lo que era aceptable. Pero la situación requería una acción decisiva y poco convencional. El lugar era exactamente como Sabine lo había descrito, una pequeña plaza con una fuente en el medio, rodeada de bancos en los que se sentaban grupos de jóvenes. Laura aparcó a cierta distancia y miró a su alrededor con atención, tratando de ver con quién podía hablar. Varios jóvenes alrededor estaban fumando cigarrillos cerca de la fuente y hablando en voz baja. Se armó de valor y se acercó a uno de ellos, un joven delgado y vestido con ropas raídas, vaqueros y camiseta negra, con el logo de una banda de rock. Ikuot, lo siento. Ikuot dijo en voz baja, con el rostro sonrojado por la vergüenza. Necesito hierbas. Son para mi hermano enfermo. El médico se lo recetó. El chico la miró con evidente sorpresa, mirándola de arriba a abajo. Luego sonrió y sacudió la cabeza. Al parecer no esperaba un cliente así. Ikuot, ¿exactamente cuánto necesita, señora? Ikuot, esposa. Ikuot preguntó amablemente, pero con un toque de ironía en la voz. Ikuot, no mucho, 1 o 2 gramos, no más. 100 euros en efectivo, dijo en tono profesional y sacó del bolsillo interior de su chaqueta una pequeña bolsa transparente con un contenido verdoso finamente picado. Laura sacó el dinero. Ella intencionalmente tenía una gran suma de dinero en efectivo sacado del fondo de su casa que guardaba en el dormitorio para diversas emergencias. El intercambio fue rápido y discreto. El niño le dio el bolso y ella lo metió en su bolso. Ikuot, escuche atentamente. Ikuot, añadió el joven vendedor cuando estaba a punto de irse. Ikuot, si algo sale mal con la policía o con cualquier otra persona, nunca me han visto. No. Nos conocemos. Ikuot. ¿Comprendido? Naturalmente. Laura y corrió de regreso al auto, sintiendo como su corazón latía con miedo y adrenalina. Durante todo el viaje comprobó si la maleta estaba bien guardada y si alguien sospechaba algo. Su corazón latía tan fuerte y fuerte que se sentía como el conductor del que pasaba. Los coches podían oírlo. Tú, Laura Auf. 30 años, ejemplar. Esposa y empleada. Responsable de un consultorio dental, acababa de comprar drogas a un traficante ambulante. Cuando llegó a casa, Stefan estaba sentado en el salón frente al televisor y viendo las noticias de la noche. Parecía relajado y contento. De vez en cuando sonreía ante algo en la pantalla o revisaba los mensajes en su teléfono. Ikuot, ¿has encontrado la cura? Ikuot preguntó sin girar la cabeza. Sí, había una pequeña serpiente en el
farmacia, mintió y probó con tanta naturalidad. Y sonar lo más informal posible. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué estás mirando? Las noticias habituales. ¿Nada interesante? Stefan respondió. Me acuesto temprano. Mañana me levantaré a las 5 de la mañana. Pasaron el resto de la velada frente al televisor, fingiendo la habitual idolatría familiar. Stefan dijo algo sobre los próximos negociaciones en Múnich, sobre la importancia del contrato para la empresa, sobre sus planes de desarrollo empresarial. Laura asintió y fingió escuchar atentamente, pero sus pensamientos estaban en otra parte. A las 10:30 a las 3. Entraron al dormitorio. Stefan se dio una ducha rápida, se lavó los dientes y se fue a la cama con un libro. Laura también se preparó para cama, pero cuando su marido dejó el libro a un lado y apagó la luz, ella estaba completamente despierta. En la oscuridad, escuchó su respiración constante y esperó a que se durmiera. Media hora después, convencido de que Stefan profunda y firmemente. Mientras dormía, Laura se levantó con cuidado y avanzó 10 pasos hasta el salón donde estaba la bolsa de viaje. A la luz de la farola que brilla a través. La ventana cayó, abrió con cuidado la cremallera del bolsillo lateral, el mismo en el que había visto los condones y le había dejado la bolsa. La marihuana se desliza hacia adentro. Era muy pequeño y casi invisible entre los demás objetos. Laura volvió a cerrar la cremallera y regresó al dormitorio, asegurándose de que las tablas del suelo no crujieron. Stefan seguía durmiendo profundamente sin siquiera moverse. Estuvo despierta la mayor parte de la noche pensando en el plan de acción de mañana. Si su marido realmente la engañó, ella lo descubriría mañana. Y si sus sospechas eran erróneas, podría solucionarlo antes de que sucediera algo irreparable. Pero en el fondo ella ya lo sabía. Lo que vería en el aeropuerto. El despertador sonó a las 5 de la mañana, atravesando la oscuridad del dormitorio con un estridente tono electrónico. Laura estaba despierta, acostada, con los ojos cerrados, escuchando la respiración de su marido y pensando en los acontecimientos que vendrían. Stefan se despertó tan pronto como lo vio. Días de viajes de negocios. Rápidamente apagó la alarma y se levantó. Ikuot, buenos días Ikuot, murmuró en voz baja, asumiendo que su esposa todavía estaba dormida. Laura no respondió, continuó jugando al durmiente. A través de las canciones ligeramente abiertas vio cómo su marido entraba al baño. Sus movimientos eran enérgicos, seguro, muy diferentes a las que normalmente hacía a primera hora de la mañana. Por lo general, se entretenía mucho tiempo. Tomaba café y se quejaba de madrugar. Hoy, sin embargo, funcionó. Stefan alerta y listo para la acción. El ruido de la ducha llenó la casa. Laura se levantó y entró silenciosamente en la cocina. Encendió la máquina de café y preparó las provisiones de viaje para su marido. Sándwiches y un termo de café, como siempre hacía antes de sus viajes. Este cuidado familiar ahora le parecía una amarga burla, pero continuó desempeñando el papel de esposa amorosa. 20 minutos después, Stefan bajó las escaleras, ya completamente listo para irse. Llevaba un traje oscuro, una camisa blanca y un reloj caro look empresarial diseñado para impresionar a sus clientes. Pero Laura notó detalles que no encajaban en la imagen de un viaje de
Negocios normal y corriente. El tiempo pasó lenta. Y dolorosamente. Laura estaba nerviosa y seguía mirándolos. Mire en su teléfono. Observe al pasajero y preste atención a los rostros de los hombres que pasan. Cada hombre alto, de cabello oscuro y traje oscuro hizo que su corazón latiera más rápido hasta que estuvo segura de que no era Stefan. El check-in comenzó a la media hora. Vuelo a Múnich y los primeros pasajeros se dirigieron a sus respectivos mostradores. Laura estudió a todos los que se acercaban, pero la figura familiar de su marido no estaba a la vista. Pasaron los minutos, la cola creció. Y todavía no había señales de Stefan. Justo cuando Laura empezaba a temer que él hubiera cambiado sus planes, tomado un vuelo diferente o cancelado el viaje, finalmente. Vio una figura familiar. Stefan apareció cerca de la entrada de la sala de facturación, pero no estaba solo. Junto a él caminaba una mujer joven, una rubia delgada de unos 25 años, vestida con un abrigo rojo brillante y unos negros botas de ante con tacón alto. El corazón de Laura se congeló de asombro. Luego la golpeó con tanta fuerza que sintió un doloroso latido en las sienes y en los oídos. La sangre se le subió a la cara. Le temblaban las manos y sintió un sabor a metal en la boca. Ahí estaba, la prueba irrefutable y definitiva de que todas sus sospechas eran ciertas. Últimos meses estaba completamente justificada. En realidad, Stefan la estaba engañando y este viaje no tenía nada que ver con el trabajo, las negociaciones comerciales o los deberes oficiales. Toda la historia con lo repentino. La llamada del cliente, la reunión urgente y el contrato importante. Fueron uno miente de principio a fin. La mujer a su lado era exactamente lo que Laura había imaginado como la amante de un hombre exitoso. Hermosa en este estilo. Juvenil, fresco y ligeramente provocativo, que resulta irresistible para los hombres de cierta edad. Cabello largo y rubio, perfectamente peinado, figura bien formada, realzada por un vestido ajustado. Debajo del abrigo, uno caro. Bolso y zapatos, andar seguro y modales. Parecía la típica amante moderna, ambiciosa, atractiva, dispuesta a disfrutar de la vida a costa de un hombre casado, sin preocuparse especialmente por la moral aspecto de la relación. En su apariencia y comportamiento había esa mezcla especial de ingenuidad y cálculo que los hombres suelen confundir con sinceridad. Laura sacó su teléfono y tomó algunas fotos de la pareja, mirando el menú de la cafetería. La calidad de las fotografías no era perfecta debido a la distancia y la iluminación, pero los rostros eran lo suficientemente visibles como para ser utilizados como evidencia más adelante. Luego guardó el teléfono y se concentró en Stefan y su comportamiento. Observar compañero. Se comportaron como amantes que intentan ser discretos en un lugar público pero no pueden ocultar completamente la cercanía e intimidad de su relación. Estaban uno al lado del otro en él. Cola, hablando en voz baja entre ellos, inclinándose el uno hacia el otro, con la mujer de vez en cuando tocando el brazo o el hombro de Stefano tocando juguetonamente la corbata tiró. Cuando el rubio dijo algo, Stefan escuchó atentamente, sonrió, parecía relajado y genuinamente feliz al
igual que Laura lo hacía con él. Hacía meses que no veía su casa. Tenía esa luz especial en sus ojos que tienen los hombres cuando están con una mujer que les gusta mucho. Lo que más sorprendió a Laura fue lo naturales y familiares que parecían juntos. No eran compañeros de viaje o compañeros de trabajo al azar que estuvieran tomando el mismo vuelo. Había algo especial en sus interacciones, intimidad y entendimiento que solo surgen entre personas que se conocen desde hace mucho tiempo, que están acostumbradas a la cercanía, que tienen planes y secretos comunes. Laura los observó durante el proceso de check-in. Ellos recibieron el suyo tarjetas de embarque casi al mismo tiempo. Facturaron sus equipajes uno al lado del otro, aceptaron sus tarjetas de embarque e intercambiaron tarjetas de satisfacción. Sonríe. En un momento la mujer recogió el último, sacó el teléfono inteligente de su costoso bolso y se tomó algunas selfies con Stefan en el fondo del tablero de salida. Parecían completamente felices, una pareja que emprende un viaje romántico tan esperado. Mientras los vivos se registraban y se dirigían hacia seguridad, Laura sintió todo dentro de ella, con un dolor agudo, ira y un sentimiento de absoluta traición. 7 años de vida juntos, planes de futuro, conversaciones sobre niños, sueños de una casa nueva, de envejecer juntos. Todo se había convertido en crueles mentiras y engaños en un instante. Stefan no solo la engañó con la primera mujer que encontró. Llevó una doble vida y la disfrutó. Con engaños y mentiras, mantuvo una relación romántica seria con otra mujer, mientras su esposa creía sinceramente en la fortaleza de su familia e hacía planes para su futuro juntos. Pero definitivamente ahora no era el momento para las lágrimas, la autocompasión y la angustia. Tenía un plan de venganza, lo había pensado cuidadosamente, y era hora de pasar a su implementación activa. Laura se levantó de la mesa, dejó el café y el croissant intactos y abandonó la zona del café. Encontró lo que buscaba en la terminal del aeropuerto. Algunos teléfonos públicos cerca del mostrador de información. La mayoría de la gente usaba teléfonos celulares hoy en día, por lo que los dispositivos eran gratuitos. Laura se acercó a uno de ellos, metió monedas y marcó el número de la Policía Federal del aeropuerto, que había anotado en un papel. Policía Federal, seguridad del aeropuerto, respondió una voz masculina. Después del segundo timbrazo. Hola, Iquot. Comenzó Laura, intentando hablar con calma, claridad y convicción. Iquot, me gustaría denunciar a un pasajero sospechoso. Tengo motivos razonables para creer que está intentando contrabandear narcóticos a bordo de un avión. Por favor, proporcione el nombre completo del pasajero, número de vuelo y hora de salida. Iquot, solicitó el funcionario en tono profesional y serio. Stefan Auf, número de vuelo 87 a Múnich. Salida del vuelo a las 7 de la mañana. ¿Puede describir en detalle la apariencia y la vestimenta del sospechoso? Laura describió la suya. Hombre preciso y detallista. Altura aproximadamente 1,8 metros, peso unos 80 kilogramos. Cabello oscuro con canas. Sienes, ojos marrones. Viste un traje de negocios azul oscuro. Camisa blanca, zapatos de cuero marrón.
Agregó que viajaba con una joven rubia que vestía un abrigo. La seguridad del aeropuerto fue rápida y eficaz, especialmente cuando se trataba de un posible contrabando de drogas. Esta información siempre se tomó en serio y se examinó inmediata y exhaustivamente. El precio de un error era demasiado alto, las consecuencias potenciales demasiado grandes si hubiera drogas a bordo del barco. Llegó el avión. Después de unos minutos más, un tercer oficial se acercó al grupo. Un hombre mayor con cabello gris en vestido de civil, probablemente un oficial superior o un investigador experimentado. Escuchó su informe. Miró atentamente a sus subordinados, hizo algunas preguntas aclaratorias y luego ordenó algo por radio. Laura observó la escena con creciente tensión. Cada movimiento de los guardias de seguridad, cada gesto acercaba el momento. Stefan con las consecuencias de su enfrentaría la traición. Meses de mentiras, engaños y dobles vidas estuvieron a punto de terminar en escándalo público y graves problemas legales. En la sala de espera reinaba el ambiente habitual de un aeropuerto. Los pasajeros corrieron hacia los mostradores de facturación, estudió el tablero de salidas y se despidió de sus compañeros. Nadie sospechaba el drama que estaba a punto de representar a pocos metros de ellos. Para todos los que la rodeaban, era una mañana cualquiera de sábado, el comienzo del fin de semana, un momento de relajación y viaje. Habían pasado unos 5 minutos más cuando el altavoz del aeropuerto cobró vida de repente. Primero hubo uno característico. Gon, que llamó la atención de los pasajeros. Entonces una clara voz femenina hizo un anuncio. Atención, pasajeros del vuelo número 83. Con destino a Múnich, Stefan Auf y Julia Wenzel, informen inmediatamente. Mostrador de información en el salón principal. Terminales de salida. Repito, pasajeros Stefan Auf y Julia Wenzel del vuelo número 730 con destino a Múnich. Preséntese inmediatamente. En el mostrador de información. Laura sintió un escalofrío. De alegría. Satisfacción. Mezclada con excitación. Nerviosa. Corrió por mi espalda. Julia Wenzel. Ahora ella conocía la historia completa. Nombres de la amante de su marido. A juzgar por el hecho de que ambos fueron llamados por su nombre y apellido, la seguridad ya había identificado con precisión a los dos pasajeros sospechosos y comenzó a tomar medidas activas. El anuncio se repitió 2 veces más, con aproximadamente 3 minutos de diferencia. Cada repetición sonaba más urgente y oficial, indicando la gravedad de la situación. Laura imaginó vívidamente lo que estaba pasando en el área de seguridad. Stefan y Julia escucharon sus nombres por el altavoz, se miraron sorprendidos y con creciente inquietud, tratando de entender el motivo de la inesperada llamada. Probablemente estén haciendo varias suposiciones. Tal vez un problema con los papeles, tal vez un error técnico durante el vuelo o algo así, formalidad administrativa. Es poco probable que alguno de ellos sospeche la verdadera razón de lo que está sucediendo. Lo más probable es que Stefan esté tratando de mantenerla calma frente a su compañero y muestre confianza en que se trata de un simple malentendido que se resolverá rápidamente. Unos 20 minutos después del primer anuncio, Laura vio lo que estaba esperando. Una figura familiar surgió del área de seguridad. Stefan y la mujer rubia de rojo mantel, acompañado de 2 policías federales.
Los agentes caminaban junto a ellos, dirigiendo cortés pero firmemente los movimientos de la pareja. Dirección de las salas de servicio. Las expresiones de Stephanie Julia eran de miedo y confusión. Era obvio que no entendían lo que estaba pasando y hablaron rápida y tranquilamente entre ellos. Stefan hizo un gesto e intentó explicar algo a los oficiales que lo acompañaban. Demostrarlo, pero mantuvieron la calma profesional y continuaron guiándolos en la dirección correcta. Julia parecía especialmente confundida y asustada. Su rostro estaba pálido, jugaba nerviosamente con el asa de su costoso bolso y seguía mirando a su alrededor como si buscara apoyo o explicación de lo que está pasando. Al parecer esta era su primera vez en una situación así y no sabía cómo actuar. El grupo desapareció detrás de 1. Puerta marcada sin entrada. Laura imaginólo que ahora comenzaría una búsqueda exhaustiva de ella. Equipaje, control detallado de efectos personales, preguntas sobre el motivo del viaje y la relación entre los pasajeros y, por supuesto, el descubrimiento de la bolsa de marihuana en la bolsa de viaje de Stefan. Ella bebió su fría café y seguí mirando, aunque la acción principal ahora se desarrollaba a puerta cerrada. En el salón principal la vida siguió, como de costumbre, con llamadas a bordo. Para otros vuelos, los pasajeros corren hacia sus puertas, abren cafés y tiendas. El vuelo a Múnich, que Stefan y Julia deberían tomar, probablemente comenzaría sin ellos. Había pasado aproximadamente media hora cuando la puerta de la oficina se abrió de nuevo. El primero en salir fue el mismo oficial de alto rango vestido de civil que había dirigido la operación. Otros 2 agentes lo siguieron y condujeron a Stefan y Julia. Ahora las caras eran las los arrestados no solo están confundidos, sino realmente temerosos y desesperados. Stefan lo tenía en sus manos. De vuelta, obviamente esposado. Su cara estaba roja de ira y humillación y habló con entusiasmo a sus compañeros. Pero ellos no respondieron. Julia caminaba a su lado, también esposada y llorando. Se le corría el maquillaje, la hermosa cabello despeinado y caro abrigo rojo arrugado. Laura observó la escena con sombría satisfacción. El plan había funcionado exactamente como ella esperaba. Habían encontrado la marihuana y ahora su marido infiel y el de él. Me encantó la aplicación de la ley, tener que dar explicaciones. Una escapada romántica se había convertido en una pesadilla y su relación se pondría a prueba. El grupo fue conducido a otra salida de la terminal, donde probablemente esperaba un coche de policía. Laura se levantó de su asiento y lo siguió manteniendo una distancia segura. Ella quería que esto terminara. Vea el historial, asegúrese de que el plan se haya llevado a cabo hasta el final. De hecho, a la salida de la oficina había un coche de policía con luces intermitentes. 2 policías uniformados esperaban para llevarse a los detenidos. Stefan y Julia fueron colocados en el asiento trasero, separados por un tabique para que no pudieran comunicarse entre sí. Antes de irse, uno de ellos entró. Los agentes de policía se acercaron al oficial superior de seguridad del aeropuerto y tuvieron una breve conversación. Laura no podía oírla, pero sí podía oírla. Gestos y expresiones faciales reconoció que ella era las formalidades de la traslado de detenidos, protocolos. Y discutió otros procedimientos. El coche empezó a moverse.
Y desapareció en el tráfico de la ciudad, lo que llevó a Stefan. Ya no es el acogedor nido familiar, eso había sido ayer, pero un edificio lleno de cosas y recuerdos. De una vida que resultó ser mentira. Caminó por las habitaciones y miró las fotos en las paredes, los recuerdos de viajes juntos. Regalos que Stefan le había dado. Para cumpleaños y aniversarios de boda. Todos estos objetos ahora parecían accesorios en una obra. Interpretando el papel de la esposa feliz, sin saber que su compañero de escena estaba montando detrás de escena una pieza completamente diferente. 7 años de matrimonio, miles de días juntos, planes de futuro. Todo resultó ser farsa. Una hermosa mentira que Stefan había perpetuado. Para su propia conveniencia. Laura se sentó en el sofá de la sala y trató de organizar sus pensamientos. Los acontecimientos de la mañana se habían desarrollado exactamente como ella lo había planeado. Pero ahora tenía que pensar en los próximos pasos. El arresto de su marido. Y su amada fue solo el primer acto del drama que ella había escrito y dirigido. Había más escenas por delante y tenía que prepararse para ellas con anticipación. Preparar. El teléfono sobre la mesa permaneció en silencio. Laura lo miraba de vez en cuando imaginaba lo que le estaba pasando a Stefan en la estación. Probablemente estaba simplemente pasando por el proceso de identificación. Fotos, huellas dactilares, trámites. Luego comenzarían los interrogatorios en los que tendría que explicar el origen de la droga. Conocía a su marido lo suficiente como para conocer su predecir la reacción ante los acontecimientos. Primero él haría todo. Negar las acusaciones. Él diría que no tiene idea. ¿De dónde procedían las drogas en su bolso? Luego intentaría encontrar a alguien a quien culpar. Personal del aeropuerto que presuntamente pudo haber colocado las sustancias ilegales o compañeros que tuvieron acceso a su equipaje. Stefan siempre había sido un maestro en transferir la responsabilidad a los demás. En las disputas familiares, pasó hábilmente de acusado a acusador y encontró formas de presentarse como víctima de las circunstancias o de la injusticia ajena. Para representar. Pero ahora sus consejos y habilidades de manipulación no le servirían de nada. La policía y los investigadores habían visto muchos casos de este tipo y no se dejaron convencer fácilmente. El timbre de la puerta sonó por primera vez hacia el mediodía. El teléfono sonó sobre la mesa y el nombre de Stefan apareció en la pantalla. Laura se quedó mirando al que parpadeaba durante mucho tiempo. Pantalla, escuchó el tono de llamada y luego descartó la llamada. Al fin y al cabo, sumido en la incertidumbre, debería tratar de comprender la situación que está viviendo a través de sus propios ojos. Había creado escrituras. 5 minutos después, un segundo. Llama de nuevo de Stefan. Laura volvió a negarse, sin insinuar, sintiendo el deseo de escuchar sus excusas y gritos de ayuda. Después de 7 meses de mentiras, engaños y traición, él no merecía su atención, ni su participación en la solución de los problemas que él mismo se había provocado. El teléfono seguía sonando cada minuto. Fueron 8 en la primera hora. Llamadas recibidas, todas de Stefan. Laura rechazó metódicamente a cada uno sin siquiera pensar en despegar. Tenía curiosidad por saber cuánto tiempo pasaría
antes de que él pensara en enviarle un mensaje de texto u otro. Encuentre una manera de comunicarse. El primer mensaje llegó alrededor de la 1. Laura, por favor. Contesta el teléfono. Hubo un terrible error. Me arrestaron en el aeropuerto. Bajo sospecha de tráfico de drogas. No sé nada al respecto. Ayúdame a descubrir lo que está pasando. Laura. Leyó el mensaje y lo borró sin responder. Un error. El único error fue creer durante demasiado tiempo en la sinceridad de su marido y hacer la vista gorda ante los signos evidentes de infidelidad. Ahora había llegado el momento de corregir este error utilizando métodos drásticos. El siguiente mensaje llegó media hora después. Laura, no entiendo. ¿Por qué no respondes? Necesito tu ayuda. Tengo que encontrar un abogado, pagar la fianza y afrontar esta pesadilla. Por favor, al menos responde. ¿Qué recibiste mis mensajes? Este mensaje también. Quedó sin respuesta. Laura se levantó del sofá y entró en el cocina para hacer algo de comer. La vida siguió, a pesar de esto. Drama que tuvo lugar en el aeropuerto y en la comisaría. Tenía hambre, estaba cansada por los acontecimientos de la mañana y necesitaba comer bien. Mientras preparaba una tortilla con verduras, pensaba en cómo sería su vida en los próximos años. Cambiaría de días y de semanas. Stefan volvería a casa tarde o temprano. Un arresto por posesión de un pequeño la cantidad de marihuana rara vez resultaba en una larga sentencia de prisión, especialmente para aquellos sin antecedentes penales. Pero su relación nunca volvería a ser la misma. Ella sabía de su trampa. Él sabía que ella lo sabía, incluso si todavía no entendía el alcance de su conocimiento. Había cosas difíciles por delante. Conversaciones. Aclaración de su relación. Decisiones sobre el futuro. Laura estaba preparada para estas conversaciones y planificó su estrategia de comportamiento por adelantado. Después de cenar decidió para hacer las tareas habituales de los sábados. Ella tenía que ir de compras. Pasa por la tintorería a recoger el abrigo que le dejó la semana pasada y por unos medicamentos en la farmacia. Estos sencillos de todos los días, las cosas la ayudaron a mantener una sensación de normalidad en un día en que su mundo estaba patas arriba. Conoció a su vecina en el supermercado. Renate Ebersbach, que vivía enfrente y venía a veces a tomar el té. Renate era una mujer habladora de mediana edad. Alter, que conocía todas las novedades del barrio y estaba feliz de compartirlas. Ikuot, Laura querida, Ikuot, llamó la vecina cuando los vio en el estante refrigerado. Ikuot, ¿cómo estás? ¿Dónde está Stefan? Normalmente van de compras juntos el fin de semana. Él está en un viaje de negocios, respondió. Laura tranquilamente siguió eligiendo yogur. Esta mañana voló a Múnich por negocios. Ah, ya veo. Trabaja, trabaja, trabaja. Los hombres han olvidado ¿qué fin de semana es? Renate sacudió la cabeza lastimosamente. ¿Cómo pasas el tiempo? ¿Por qué vienes hoy? ¿No vienes a tomar el té por la noche? Horneé un pastel nuevo usando una receta de internet. Ikuot, gracias, pero tengo mucho que hacer en casa. Ikuot, dijo amablemente Laura. Ikuot, en otra ocasión, seguro. Ikuot. La conversación con la vecina le recordó cómo era su vida desde fuera. Estable, rico, predecible. Renate y otros
Conocidos lo vieron. Pareja modelo comprando juntos. Solo entonces cogió el teléfono. Y escaneó la lista de llamadas. Todas las llamadas eran de Stefan. En intervalos de hasta 15 minutos. Al principio llamaba. Con menos frecuencia. Probablemente esperando resolver el problema rápidamente usted mismo. Luego la frecuencia de las llamadas aumentó, lo que sugería un pánico y una desesperación crecientes. La noticia también reflejó la dinámica de su estado de ánimo. Las primeras fueron solicitudes de ayuda relativamente silenciosas. Los segundos sonaron así. Súplica de un hombre desesperado. Laura, no sé qué está pasando. Pero realmente necesito tu apoyo. Por favor, respóndeme. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Me estoy volviendo loco de preocupación. Laura. Te lo ruego. Al menos envíame uno. Mensaje de que estás bien. Necesito saber. ¿Que estás bien? Había un atisbo de sospecha en él. Último mensaje enviado hace media hora. Laura, tuya. El silencio es extraño. ¿Sabes realmente algo de lo que pasó? Por favor, respóndeme. Laura leyó todos los mensajes y los borró con un movimiento de su dedo. Stefan empezó a darse cuenta de que el silencio no era una coincidencia. Pero aún no había adivinado hasta qué punto ella sabía sobre su doble vida. No estaba allí todavía. Es hora de revelar todas las cartas. Se preparó un té con limón y se sentó junto a la ventana del salón. Era una tarde cualquiera de sábado en un pequeño pueblo alemán. Los niños jugaban en los patios. Las parejas paseaban a sus perros, los vecinos cuidaban sus jardines. Uno. Tranquilo y mesurado. Vive creando tu propio drama como una gota imperceptible. En ti un océano de historias humanas funcionó. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Laura ni siquiera miró la pantalla. Ella simplemente rechazó la llamada con un movimiento automático. Estaba cansada de los persistentes intentos de Stefan para comunicarme con ella y decidió simplemente apagar el teléfono hasta la noche. Debería comprender que esta vez no podía contar con su ayuda y apoyo inmediatos. Afuera el sol salía lentamente horizonte y proyecta largas sombras desde los árboles sobre la hierba. Laura terminó su té y planeó cómo pasaría el resto del día. Tal vez tomar un baño, tener un buen baño. Cocinar la cena, ver una película antigua que siempre quiso volver a ver pero que Stefan encontraba aburrida. El primer día de su nueva vida estaba llegando a su fin. Mañana comenzaría otra fase. El regreso de su marido a casa, las explicaciones inevitables, las conversaciones difíciles sobre el futuro de su relación. Pero hoy ella estaba libre de su presencia, desde la compulsión a desempeñar el papel de esposa amorosa, desde el disimulo y las mentiras que habían envenenado su hogar durante meses. Laura pasó el domingo en una calma notable que no sentía desde hacía muchos meses. Ella se levantó tarde, alrededor reloj sin alarma y sin prisas. Se preparó un buen desayuno. Tortitas con frutos del bosque. Y café, que normalmente solo hacía en ocasiones especiales. Stefan siempre prefirió los huevos revueltos sencillos y se quejaba cuando ella perdía el tiempo con platos elaborados. Desde la noche anterior, el teléfono estaba apagado sobre la mesilla de noche. Laura ni siquiera pensó en encenderlo. Disfrutaba del silencio, de la ausencia
de llamadas y mensajes molestos. Leyó un libro que llevaba meses. Posponiendo, se dio un largo baño con aceites aromáticos y vio películas antiguas en la televisión. Hacia el mediodía sonó el teléfono fijo. La voz emocionada de su suegra llegó desde el otro extremo de la línea. Laura, querida, ¿qué te pasa? Stefan me llamó anoche y me dijo que lo arrestaron en el aeropuerto y que ahora no puedo localizarlo. ¿Sabes dónde está? Laura era confundido por un momento. No esperaba una llamada así. Luego rápidamente volvió a recomponerse. Sí, Patricia, estoy al tanto de la situación. Hubo un error de comunicación con los trámites en el aeropuerto. Actualmente Stefan se ocupa de ello. Creo que se solucionará esta noche. ¿Un malentendido con el papeleo? Ella preguntó. Suegra dudosa. Dijo algo sobre las drogas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Ser un malentendido? No estoy muy familiarizada con los detalles, evadió Laura. Stefan te lo explicará todo. Él mismo cuando regrese. No te preocupes. Todo estará bien. Después de la conversación con Patricia, se preguntó a quién más le habría pedido ayuda a Stefan. Podría tener. Seguramente se había puesto en contacto con colegas, tal vez amigos. Todas estas personas ¿sabían ahora sobre su arresto? Especularon sobre ello, discutieron sobre ello, lo que había sucedido. La reputación de Stefan quedó seriamente dañada y no sería fácil restaurarla. El resto del domingo fue tranquilo y mesurado. Laura cenó frente al televisor y vio un programa de viajes que Stefan siempre describía como aburrido. Antes de irse a dormir, encendió el teléfono y vio 32 llamadas perdidas y 18 mensajes. Todas de su marido, todas con las mismas. Pidiendo respuestas, ayuda, explicaciones. El último mensaje fue enviado hace una hora. Laura, estaré mañana tarde en casa. Necesitamos hablar en serio. Espero que puedas explicarme tu extraño comportamiento. El tono del mensaje pasó de suplicante a exigente. Al parecer Stefan había decidido que algo había ofendido a su esposa y ahora estaba de mal humor. No podía imaginar que ella supiera del asunto y que lo hiciera a propósito. Castigado por su traición. Lunes en el trabajo. Transcurrió como de costumbre. Laura atendió a los pacientes. Citas acordadas y documentos de seguro procesados. Sus colegas no notaron nada inusual en su comportamiento. Ella estaba con el trabajo. Siempre con calma y serenidad. Solo el doctor Kruger le preguntó ¿por qué parecía cansada? Y Kuot, no dormí bien y Kuot, respondió ella. Stefan está de viaje de negocios y siempre me preocupo cuando está en el avión. Eso era verdad, aunque no del todo. No había dormido bien, pero el motivo no fue la preocupación por la seguridad de su marido, sino la anticipación de la próxima conversación. Alrededor de la tarde llegó a su móvil un mensaje de texto de Stefan. Me dejan salir de Múnich. Estaré en casa a las 7 de la tarde. Prepara la cena. Tenemos mucho que discutir. Laura leyó el mensaje y notó el cambio en el tono de Stefan. ¿Ninguna disculpa por la interrupción? Ninguna explicación de lo sucedido. Solo órdenes y exigencias como si fuera de ella. Culpa por tener problemas. Llegó a casa a su hora habitual,
Alrededor de las 6 de la tarde. Y luego pensé, si es algo serio, encontrarías una manera de contactarme a través de otras personas. Stefan frunció el ceño, claramente sin creer la explicación. Laura, escúchame atentamente. Alguien puso drogas en mi bolsillo. No tengo idea de cómo llegaron allí. Pero era una trampa. Una trampa, intervino Laura con una sorpresa que no tuvo que fingir. ¿Quién te daría uno? ¿Poner una trampa y por qué? Simplemente no lo entiendo, dijo Stefan, dejó el tenedor y miró fijamente a su esposa. Tengo mis sospechas, pero aún no hay pruebas. ¿Qué sospecha? Tal vez un competidor en el trabajo o un cliente insatisfecho. Quizás incluso sea una coincidencia. Alguien usó mi bolso para esconder drogas y luego se olvidó de recogerlas. Laura asintió y fingió pensar en sus palabras. ¿Qué dice la policía? ¿Crees que son mis drogas? Stefan respondió con amargura. Dicen que esta es una historia que todo detenido cuenta. Tuve que conseguir un abogado y pagar la fianza. El caso irá a juicio en un mes. ¿Y qué pasa si te declaran culpable? Una multa, libertad condicional. Tal vez servicio comunitario. Para alguien sin antecedentes penales, el castigo no suele ser muy severo, especialmente por una cantidad tan pequeña. Stefan guardó silencio. Un momento y luego añadió, pero el daño a mi reputación sería grave. Empiezas a hacer preguntas en el trabajo. Terminaron de comer en relativo silencio. Laura recogió los platos y Stefan se sentó a la mesa y pensó en algo. Ella pudo ver que él estaba pensando mucho, tratando de encontrar una explicación lógica para esto. Encuentra lo que pasó. Laura dijo de repente, ¿estás segura? ¿Que no sabes nada de esta historia? ¿Qué debo saber? Me preguntó como si hubiera estado contigo en el aeropuerto. No, por supuesto que no. Es solo tuyo. La reacción es extraña. Normalmente lo haces tú mismo. Preocúpate si me pasa algo. Ahora estás demasiado tranquilo. Laura se volvió hacia la suya. El hombre se dio vuelta y lo miró a los ojos. Stefan, estoy cansado de esto. ¿De qué preocuparse? ¿Has cambiado en los últimos meses? Los constantes viajes de negocios, las extrañas llamadas telefónicas, el cambio de comportamiento. Empecé a acostumbrarme a la idea de que había algo en nuestras vidas que no me decías. ¿De qué estás hablando, preguntó con sospecha. Nada específico, solo la intuición de una mujer de que estás ocultando algo. Y esto de las drogas es una prueba más de que no sé mucho sobre tu vida. Stefan se levantó de la mesa y caminó hacia su esposa. Laura, no te estoy ocultando nada. Sí, tengo más trabajo. Sí, necesito viajar más a menudo. Pero eso no significa que llevo una doble vida. Entonces explícame cómo llegaron las drogas al tuyo. Llegó la bolsa y dijo sin parar para lavar los platos. Te lo dije, fue una trampa. Alguien intencionalmente quería hacerme daño. ¿Pero quién y cómo este? ¿Alguien tienes acceso a tu bolso? Stefan pensó por un momento, tratando de encontrar una explicación lógica. Probablemente soy hotel o en taxi. En el bolso cabe una pareja. He estado desatendido durante minutos. ¿En qué hotel te registraste?
¿En Múnich?, preguntó Laura de repente. ¿Qué? Stefan estaba confundido. Dijiste que las drogas podrían haber sido colocadas en el hotel. ¿En qué hotel te hospedaste? Aún no me he registrado. Yo estaba en detenido. En el aeropuerto. Ah, claro. ¿Quién era la mujer con la que volaste? Stefan se quedó helado. Como si lo hubieran golpeado. Su rostro mostraba sorpresa, miedo y trató de pensar qué decir. Debería. ¿Y Kuot? ¿Qué mujer y Kuot? Preguntó con voz débil. La rubia del abrigo rojo, Julia. Wenzel fue el nombre que apareció en el altavoz del aeropuerto. Laura se volvió hacia su marido y vio que su rostro se había puesto pálido. Abrió y cerró la boca, buscando palabras, pero no salió nada. ¿Y Kuot? ¿Cómo sabes eso, y Kuot? Finalmente soltó. No importa de dónde. Lo que importa es que me mentiste sobre el motivo del viaje. No había negociaciones. Volaste con tu amante para pasar un fin de semana romántico. Stefan se hundió en la silla cuando se dio cuenta de que lo habían atrapado. El juego terminó y todas las cartas quedaron boca arriba. ¿Y Kuot, Laura? ¿Puedo explicarte todo? ¿Y Kuot, eso? No es necesario, y Kuot, lo interrumpió su esposa. ¿Y Kuot, hubo suficientes explicaciones? Ahora entiendo quién te puso las drogas y por qué. ¿Y Kuot? Stefan la miró con los ojos llenos. Horrorizado cuando se dio cuenta, ¿eras tú? ¿Qué pensaste? Laura respondió con calma y se secó las manos con una toalla. Stefan se sentó a la mesa de la cocina y miró fijamente a su mujer con absoluto asombro en su rostro. Permaneció en silencio durante unos minutos, intentando comprender la magnitud de lo sucedido. Laura terminó tranquilamente de lavar los platos, mirándolo de vez en cuando por encima del hombro. Me plantaste las drogas a propósito, y Kuot, dijo finalmente con voz ronca. ¿Y Kuot? Sí, Kuot, respondió Laura simplemente, como si fuera una cuestión de tiempo. ¿Y Kuot? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Y Kuot? Stefan trató de organizar sus pensamientos. Hice las maletas solo. No había nadie más allí. Error. Cuando me duché esta mañana, tuve suficiente tiempo. ¿Y Kuot? Stefan se pasó la mano por la cara y trató de recordar los acontecimientos del viernes por la tarde y del sábado por la mañana. Entonces, cuando fuiste a la farmacia para conseguir tu medicamento para el dolor de cabeza, compraste marihuana, terminaste. Laura dice la frase por él. Es increíble lo fácil que es encontrar drogas cuando realmente las necesitas. Dios mío, gimió Stefan, ¿te das cuenta de lo que pudo haber pasado? Podría haber ido a la cárcel por 2 juegos de marihuana. No lo creo. Como máximo 1 multa. Y libertad condicional. Laura colgó la toalla en el gancho y se volvió hacia su marido. Al menos ahora sabes cómo te encuentras en una situación desesperada por culpa de alguien cercano a ti. Situación. Laura, puedo explicarte todo. No tienes que explicar nada. Lo entiendo incluso sin explicaciones. Julia Wenzel, 25 años, trabaja en marketing. Ella ha estado yendo desde meses contigo. El viaje a Múnich no fue el primero. Stefan miró a su esposa como si fuera una extraña. Esta mujer tranquila y sensata que había arruinado metódicamente sus planes y su reputación no significaba nada para la obediente ama de casa que él creía que era. ¿Cómo sabes todo esto? El cómo no es tan importante.
Lo importante es que la señora Auf saludó a Kobe, un hombre de unos 50 años con cabello gris y ojos atentos. Cuéntame sobre la situación. Laura expuso los hechos de forma concisa y clara. 7 años de matrimonio, la infidelidad de su marido, la prueba de la infidelidad, su deseo de divorciarse, ruptura del matrimonio. Kobe escuchó atentamente, de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias y tomaba notas en su blog. ¿Lo hiciste evidencia fotográfica y quote? Preguntó. Laura mostró las fotos tomadas en el aeropuerto. La calidad no era perfecta, pero los rostros de Stefan y Julia eran claramente visibles. Y quote, eso es suficiente para iniciar el proceso y quote, afirmó Kobe. También necesitamos información sobre activos compartidos, cuentas bancarias e inversiones. La casa está a mi nombre. Lo compré antes de la boda con el dinero de la venta del apartamento. Yo del mío la abuela heredó. Tenemos uno en común. Cuenta bancaria y 2 coches. En orden. En el caso de la comunidad de ganancias, la división debe ser justa, pero la casa sigue siendo suya. Prepararé los papeles para el tribunal de familia. ¿Cuánto tiempo será? ¿Proceso que lleva? Si su marido no se opone al divorcio, este puede ocurrir relativamente rápido después del año de separación. O, en casos difíciles, incluso antes. Si él la desafía, podría tardar más. Laura firmó los necesarios papeles, pagó el anticipo del abogado y se puso a trabajar. El día en el consultorio del dentista transcurrió como de costumbre. Pacientes, llamadas telefónicas, documentos de seguro. Solo el doctor Krueger notó que parecía tensa. ¿Y quote, está todo bien, Laura? ¿Y quote, le preguntó durante la pausa del almuerzo. ¿Y quote, problemas personales? ¿Y quote? Ella respondió brevemente. ¿Y quote, nada grave? Si necesitas ayuda o una gratuita día, dime. ¿Podemos solucionar esto? ¿Y quote? Laura agradeció que doctor por su comprensión, pero se negó a tomarse un tiempo libre. El trabajo la ayudó a no pensar en lo que pasaba en casa. Le dio una sensación de estabilidad en un momento crítico de su vida. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Stefan hablando por teléfono en la sala de estar. Estaba hablando animadamente con alguien y gesticulando con su mano libre. Entiendo a David, pero es un malentendido. ¿Se retiran los cargos tan pronto como se haya aclarado la situación? Sí, entiendo la preocupación de la empresa. No, estoy listo para recibir el pago. Tomar licencia hasta que se tome la decisión judicial. Laura entró a la cocina sin ellos para llamar la atención de su marido. A juzgar por la conversación, estaba teniendo serios problemas en el trabajo. La empresa de logística para la que trabajaba valoraba su reputación y no podía permitirse el lujo de tener un empleado con ella para hacer frente a las acusaciones de drogas. La conversación terminó después de unos minutos. Stefan colgó y suspiró profundamente. Laura vino con una taza té en mano de la cocina. ¿Problemas en el trabajo? Preguntó sin mucha simpatía. Y quote, estoy suspendido hasta que se emita una orden judicial. Y quote, respondió Stefan Duster. Y quote, técnicamente son vacaciones, pero en realidad es el primer paso hacia el despido. Lo entiendo. Y quote, ¿y Julia? ¿Cómo reaccionó ante el arresto? Y quote.
Stefan miró sorprendido a su esposa. ¿Cómo sabes de Julia? ICHAB si es. Dir gestern gesagt. No importa. ¿Cómo respondo? Ella ha decidido que es mejor terminar nuestra relación. Ella dijo que no quería estar con uno. Dejen entrar a un hombre que tiene problemas con la ley. Uno sensato, comentó la niña Laura. Entonces tu amor no fue tan fuerte como parecía. Laura, no seas así. Ya me siento bastante mal como. ¿Se supone que debo sentirme cómodo? Laura se sentó en la silla frente al sofá donde estaba sentado su marido. Me engañaste durante meses, masturbarse en viajes de negocios, gastar nuestro dinero compartido para divertirnos con su amante. Y ahora te quejas de que no te sientes bien. Sé que lo que hice estuvo mal. Pero lo que hiciste, eso es un crimen. Me plantaste drogas. ¿Qué vas a hacer? ¿Denunciarme a la policía? Stefan vaciló. Se dio cuenta de que cualquier acción legal provocaría un gran escándalo y, en última instancia, arruinaría su reputación. Laura, ¿podemos resolver esto pacíficamente? Admito mis errores. Acepto cualquier condición. La única condición es el divorcio. Ya envié los trabajos esta mañana. Recibirá una citación en unos días. Stefan bajó la cabeza, reconociendo la finalidad de lo que estaba sucediendo. Su vida se desmoronaba ante sus ojos. Su trabajo, su matrimonio, su reputación, su relación con su amante. Todo lo que había construido a lo largo de los años se vino abajo en apenas unos días. ¿Y Kuot, dónde debería vivir? ¿Y Kuot? Preguntó en voz baja. Puedes alquilar un apartamento. O volver con tus padres. Ese es tu problema. ¿Y la casa? ¿Qué la casa se queda conmigo? Ya está a mi nombre. Laura, al menos dame uno semana para encontrar un lugar donde quedarme. Muy bien, Stefan, tienes una semana. Pero duerme en la habitación de invitados y no me pongas de los nervios. Laura terminó su té y subió al dormitorio. Lo que quedó fue un hombre destrozado que empezó a comprender el coste de su traición. Él tenía más problemas por delante. Un juicio por posesión de drogas. Se divorció, buscó un trabajo con una reputación empañada y finalmente se había liberado de la ilusión de un matrimonio feliz. No más mentiras, sin pretensiones, sin sospechas. Por primera vez en meses, sintió alivio y paz. Un mes después, Laura se sentó en la misma oficina del abogado Kouba y firmó los papeles finales del divorcio. Uno fino cayó por la ventana. La lluvia de otoño y las hojas de los árboles se pusieron amarillas y empezaron a caer. Septiembre en Lüneburg. Siempre fue una época de cambios. Los niños regresaron al regreso a la escuela para las vacaciones de verano. La gente planificó nuevos proyectos. La naturaleza se estaba preparando para el invierno. Y Kuot, felicitaciones, señora Auf y Kuot, dijo Koubae. Y puso los papeles en una carpeta. Y Kuot, el divorcio es oficial. La corte tiene todos los suyos. Solicitudes concedidas. Laura asintió y tuvo sentimientos encontrados. El alivio al final de un largo proceso se mezcló con la tristeza al finalizar 7 años de su vida. Incluso un mal matrimonio deja a uno atrás. Enseñanza que necesita ser llenada de algo. Y Kuot, tu exmarido no tiene ni
Un punto acuerdo disputado y, a través de una conversación con su vecina. Renate se enteró por Laura de que Stefan había intentado salvar la relación con su amante. La llamó, fue a su casa e incluso le envió flores a su lugar de trabajo. Pero Julia se mantuvo firme. Ella ya estaba saliendo con otro hombre, más confiable y sin antecedentes penales. Laura no estaba contenta con esta información. Todo lo contrario. Mostró cuán superficiales eran los sentimientos por los cuales Stefan había destruido su matrimonio. Si Julia realmente lo amaba, lo habría apoyado en su momento de necesidad. Pero para ellos él era solo una fuente de entretenimiento y bienes materiales. La casa sin Stefan era más cómoda y tranquila de lo que Laura esperaba. Había reordenado los muebles del salón, había comprado cortinas nuevas para el dormitorio, las viejas. El estudio de su marido en una sala de lectura con un cómodo, sillones y estanterías transformados. La habitación realmente se convirtió en suya. Los compañeros de la consulta del dentista se mostraron comprensivos con el divorcio. El doctor Kruger le ofreció más horas y un aumento de sueldo, que me vino muy bien. Ahora todos estaban los costos del hogar son su propia preocupación. Sabine, la recepcionista, la misma que había hablado de comprar marihuana, le compartió los contactos de un buen mecánico y electricista para reparaciones en el hogar. El divorcio no es el fin del mundo, afirmó Sabine durante la pausa del almuerzo. Y Quote es una oportunidad. Y Quote para construir una vida como la quieres, sin comprometerte ni adaptarte a las necesidades de los demás. Y Quote, Laura estuvo de acuerdo. Por primera vez en años, pudo planificar un fin de semana sin tener en cuenta los deseos de los demás. Podía ver las películas que le gustaban, cocinar la comida que le gustaba, acostarse y levantarse cuando a ella le conviene. La vida social también empezó a cambiar. Algunas de las parejas de las que ella y Stefan habían sido amigos dejaron de invitarla a sus reuniones. Una mujer divorciada molestó a la suya idea de armonía familiar, pero también hubo otras nuevas conocidos. La vecina Renate les presentó a un grupo de mujeres. Reunidas en un local los jueves se reunió el club de lectura. Leen literatura contemporánea, hablaban de lo que habían leído en un café y a veces iban juntos al teatro o a exposiciones. Laura estaba emocionada de unirse a esta sociedad. Y Quote, ya sabes, y Quote, dijo Anne-Laure Fuchs, psicóloga jubilada y habitual del club de lectura. Un divorcio a los 30 no es una tragedia, sino una nueva oportunidad. Tienes toda tu vida por delante y ahora puedes vivirla como mejor te parezca. Tese wers sincere. En realidad, Laura solo tenía 30 años. Ella estaba sana, tenía un buen trabajo, casa propia e independencia económica. Muchas mujeres envidiarían esa posición. Octubre trajo las primeras heladas y la necesidad de acondicionar la casa para el invierno. Stefan se había ocupado de eso antes. Aisló las ventanas, revisó la calefacción, limpió los canalones. Ahora Laura tenía que aprenderlo. Ella misma o contratar a un artesano. Resolver ella misma los problemas de la casa le daba satisfacción. Cada tarea completada con éxito. Desde reparar un urinario que gotea hasta programar uno nuevo. Los termostatos aumentaron su confianza. La situación financiera era bastante estable. El salario en la práctica cubría a todos los gastos y la indemnización percibida
En el divorcio se permiten por pequeños ahorros y compras ocasionales que antes le parecían innecesarias. Una tarde de noviembre, cuando mientras Laura leía junto a la chimenea de su nueva habitación, sonó el timbre. Stefan estaba en el umbral, demacrado, con una chaqueta barata y con un ramo de flores marchitas hombres cruzante en mano. Y Quod, hola Laura y Quod, dijo con incertidumbre. Y Quod, ¿puedo entrar? Necesito hablar contigo y Quod, ¿hablar de qué? El divorcio ha terminado. Los bienes están divididos. Ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. Solo 5 minutos, por favor. Me tomó mucho tiempo para llegar aquí. Laura vaciló y luego se hizo a un lado para dejar entrar a su exmarido en la casa. Stefan entró a la sala y miró a su alrededor, notando los cambios en los alrededores. Y Quod, es lindo aquí y Quod, dijo y le entregó las flores. Y Quod, siempre supiste cómo hacer que las cosas fueran cómodas y Quod. Gracias, dijo Laura secamente y aceptó el ramo. Y Quod, ¿de qué querías hablar? Y Quod. Sobre nosotros, sobre lo que pasó entre nosotros, sobre la posibilidad de un nuevo comienzo. Laura lo miró sorprendida. Stefan, estamos divorciados. Oficial, definitivo. Ya no existe el nosotros. Pero podemos intentarlo. De nuevo, insistió. Tengo en los últimos tiempos. Aprendí mucho en meses. Me di cuenta de mis errores. He cambiado. ¿De qué te diste cuenta? ¿Exactamente, Stefan? Preguntó Laura, sentándose en el sillón y señaló el sofá. Y Quod, que perdí mis verdaderos valores por un capricho pasajero, que fuiste lo mejor de mi vida y no lo aprecié. ¿Y qué ha cambiado en ti? Me he vuelto más honesto conmigo mismo. Me di cuenta de que la familia es más importante que la carrera y el entretenimiento. Estoy listo para demostrar lo que hago. Laura miró esto. El rostro de su exmarido parecía realmente triste, pero ella recordó lo bueno que era interpretando papeles. Stefan, incluso suponiendo que realmente hayas cambiado, eso no cambia nada. La confianza está rota y no hay forma de reconstruirla. Pero puedes intentarlo. La gente perdona las trampas. Trabajar en las relaciones. Algunas personas hacen eso. Yo no soy uno de ellos. Laura se levantó de la silla. Creo que conversation is ended. Laura, espera. Tengo otro. Grun für diesen Besuch. ¿Cuál? Julia está embarazada. Laura se quedó helada en medio de la habitación. La noticia fue inesperada y dolorosa al mismo tiempo. Felicitaciones y Quod, dijo con voz plana. Y Quod, entonces vas a ser padre y Quod. Y Quod, el bebé. No es mío y Quod, se apresuró a decir Stefan. Y Quod, ella ha estado saliendo con otra persona. Durante meses, aparentemente paralelamente a mí. ¿Qué cambia eso? Muestra cómo era ella realmente. Arruiné nuestro matrimonio por una mujer, quien también me engañó. Y Quod, Laura se sintió extrañamente aliviada por esta información. No porque les importe su sufrimiento. El ex marido estaba feliz, pero ¿cómo? Finalmente se convenció de la exactitud de la decisión, quedó convencida. Stefan, lamento lo que pasó. Lo siento mucho, pero esa no es razón para volver al pasado. ¿Qué debo hacer entonces? Preguntó desesperadamente. No puedo encontrar un trabajo decente. Alquilo piso en pésima zona. Mis amigos se dieron la vuelta.
Estas son las consecuencias. Colocó un pequeño árbol de Navidad en la sala de estar, colgó gelatinas y compró regalos para colegas y amigos del club de lectura. Por primera vez en años. La víspera de Año Nuevo no implica tener que fingir felicidad en un matrimonio infeliz. El día 31. En diciembre se preparó un pequeño festín, cocinó sus platos favoritos, abrió una botella de buen vino, puso música y se encontró sola con la medianoche. Pero no solo. A su lado había libros, planes de futuro, confianza en uno mismo y, sobre todo, honestidad consigo mismo. El reloj dio las 12:01 festiva. Los fuegos artificiales explotaron fuera de la ventana. Laura levantó su copa de vino y brindó en la habitación vacía por una nueva vida, por la honestidad, por la liberación de ilusiones. Un nuevo año había comenzado. Sin mentiras, sin traición, sin necesidad de hacer la vista gorda ante el ignorar lo obvio. Y ese fue el mejor regalo que ella misma podría hacer. Sí.